Bueno, todos ustedes, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, continuando con lo que es el tema de metabolismo del hemo o metabolismo del HEM, ¿no? Prácticamente ya hemos acabado todos los procesos que tienen relación con la parte metabólica relacionado con los macronutrientes, ¿no? Y este tema nos habla justamente de una de las funciones, ¿no? Tanto del hígado como en este caso de los glóbulos rojos, ¿no? Nosotros sabemos que el hierro en sí, ¿no? Es un mineral bastante importante, ¿no? Porque desempeña diferentes funciones, incluso como cofactor en algunas reacciones químicas, ¿no? Hoy vamos a ver cómo justamente, ¿no? Eh, este pigmento M, ¿no? Está involucrado en diferentes funciones, tanto en el hígado como en los glóbulos rojos, ¿no? También vamos a ver, como decía el día de ayer, ¿no? Cuando una persona, en este caso, eh, adquiere, ¿no? Una pigmentación, por decirlo así, amarillenta de la piel, ¿no? Término o en este caso signo conocido como ictericia, ¿no? Que es resultado de la hiperbilirubinemia, ¿no? Es muy famoso el término bilirrubina, ¿no? Hasta existe, ¿no? Una canción que hace referencia a esta sustancia, ¿no? Pero tanto su síntesis como en este caso su degradación, ¿no? Es bastante importante, ¿no? Entonces tenemos que conocerlo, ¿no? Porque incluso está relacionado con varias patologías, como vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Nos vamos a dar inicio a la clase, vamos a hablar de metabolismo del hemo. Vamos a hablar del metabolismo del hemo, ¿no? Bueno, aquí podemos ver la imagen característica, ¿no? De lo que es la célula eucariota, ¿no? Vemos también a la mitocondria, ¿no? Y vemos que a este nivel, mmm, bueno, primero vamos a ir a lo que es a la mitocondria, ¿no? Nosotros sabemos que el pigmento M, ¿no? Está sintetizado a partir de dos precursores, ¿no? Aquí podemos ver en la imagen, ¿no? La glicina y la succinilcoenzima. Nosotros ya conocemos a la succinilcoenzima porque es uno de los sustratos del ciclo de Krebs, ¿no? Por acción de una enzima denominada ala-sintasa, ¿no? Va a formar un elemento conocido como, bueno, o sea, sus iniciales en sí. Vamos a desarrollar esto el día de hoy, pero quiero que esta imagen quede grabada para que ustedes comprendan todo lo que después se va a hablar, ¿no? Va a formarse el ala, ¿no? Este ala va a salir de la mitocondria, ¿no? Tanto de la membrana mitocondrial interna como de la membrana mitocondrial externa, ¿no? Y va a formar lo que es, ¿no? El porfobilinógeno, ¿no? Este porfobilinógeno va a dar origen a lo que es la uroporfinógeno 3, ¿no? Como podemos ver. También se va a dar origen al coproporfinógeno 3, ¿no? Estos a su vez van a dar al protoporfirógeno 9, ¿no? Y finalmente a la protoporfirina, en este caso 9, ¿no? Que va a dar origen al hemo, ¿no? Si se dan cuenta, gran parte de estas reacciones, ¿no? Primero acontecen en la matriz mitocondrial y posteriormente en el citoplasma, ¿no? Para nuevamente ingresar a la matriz mitocondrial, ¿no? Y formarse el hemo, ¿no? Y a partir de aquí salir, ¿no? En este caso el hemo, ¿no? Para diferentes funciones, ¿no? Si se tratara de, en este caso, de la del glóbulo rojo, ayuda a formar la hemoglobina, ¿no? Pero en el caso del hepatocito, ¿no? Como pueden ver, entonces se forma el pigmento M, que después vamos a ver cómo se degrada, ¿ya? Eso para tomar en cuenta como una imagen, ¿no? Representativa. Bueno, ¿por qué es importante la formación del pigmento M, no?
Es importante porque es componente de tres elementos, ¿no? De los citocromos, ¿no? Que en este caso son, actúan como sistemas de transporte de electrones, ¿no? Nosotros hemos visto, ¿no? En la fosforilación oxidativa, al citocromo oxidasa, al citocromo B y C1, ¿no? Y bueno, todos ellos, ¿no? Relacionados con el transporte de electrones, ¿no? En el hígado igual existe diferentes bueno, citocromos, ¿no? Del cual es parte el hemo, ¿ya? Por eso es importante formar el pigmento hemo, ¿no? También vemos que es parte de la mioglobina, ¿no? Que es una reserva de oxígeno tanto en el músculo esquelético como en el músculo cardíaco, ¿no? También es parte de la hemoglobina, ¿no? Nosotros conocemos a esta proteína, ¿no? Que está relacionada con el transporte de oxígeno a los tejidos, ¿no? Entonces, ahí la importancia de formar, en este caso, el pigmento M a partir de la glicina y la succinilcoenzima A, como hemos visto, ¿no? Bueno, ¿dónde se sintetiza el hemo, el hemo, ¿no? Se sintetiza en estos tres tejidos, ¿ya? Tenemos al hígado, a la médula ósea y en los reticulocitos, ¿no? Los reticulocitos son aquellos que forman, ¿no? Lo que es parte del sistema reticulo endotelial, ¿no? Esas células de defensa que nosotros tenemos, como lo son las células de Kupffer, en este caso las células de Langerhans, ¿no? Y las células presentadoras de antígenos, ¿no? Ellos son parte del sistema retículo endotelial, ¿no? Entonces a ese nivel se van a sintetizar el hemo, ¿ya? ¿Cuáles son sus precursores? Como ya hemos visto en la imagen, ¿no? En la matriz mitocondrial, la glicina y la succinilcoenzima A. Esta síntesis del hemo, ¿no? Tiene tres etapas, ¿ya? Tenemos por un lado la biosíntesis del ácido omega aminolevulénico, ¿no? Tenemos como segunda etapa la formación del porfobilinógeno, ¿no? Y tenemos como tercera etapa la conversión de porfobilinógeno en hemo, ¿no? Eso ya hemos visto en la gráfica que se va a dar en la matriz mitocondrial, ¿no? Pero vamos a desarrollar cada uno de esos pasos. Bueno, en la mitocondria, ¿no? Acontece la primera etapa, que es la biosíntesis del ácido omega aminolevulénico, ¿no? Como pueden ver, aquí tenemos sus dos precursores, la glicina y la succinilcoenzima, ¿no? Gracias a la enzima omega aminolevulinato sintasa, ¿no? Se va a formar el ALA que hemos mencionado, ¿no? Que es el ácido delta aminolevulínico, ¿no? Esta es la primera etapa, ¿no? Esto acontece en la matriz mitocondrial, ¿no? A partir de la pérdida, en este caso, de un grupo carboxilo, se forma en este caso una molécula de dióxido de carbono y de esta manera se pierde, ¿no? Lo que es un carbono y se va a formar esta estructura, ¿no? Vamos a la otra etapa. Bueno, hablando un poco de lo que es la enzima alasintasa, ¿no? Esta enzima es alostérica, mitocondrial, ¿no? Controla la velocidad de síntesis de porfirinas, ¿no? Es inhibida por el hemo, la hemoglobina y hemoproteínas, ¿no? Y es activada por hormonas esteroideas, eritropoyetina, etanol y barbituratos, ¿no? El hemo inhibe la transcripción de la enzima a la sintasa, ¿no? Es decir, es uno de sus mecanismos de control, ¿no? Vamos, ¿no? Entonces, las moléculas que, bueno, se han formado de lo que es el ácido omega aminolevulinato, ¿no? La unión de dos moléculas, ¿no? Por acción del porfobilinógeno sintasa, ¿no? Va a dar origen al porfobilinógeno, ¿no? Más dos moléculas de agua, ¿no? Enzima sensible al movimiento por metales pesados. Bueno, eso ya es otro dato, ¿no?
Esto donde acontece, va a acontecer ya en lo que es el citoplasma, ya no es en la máquina. Nosotros hemos visto, ¿no?, en la imagen que una vez que sucede, ¿no?, la formación de lo que es el ala, este ala sale, ¿no?, al citoplasma y por ende acontece esta etapa en el citoplasma. A partir de la síntesis del porfobirinógeno también se va a formar la porfirina, ¿no? Estos, tanto el porfobirinógeno más las dos moléculas de agua, ¿no?, más, más la adherencia de un grupo acetato y un grupo propilo, ¿no?, va a dar origen a un anillo tetrapisólico, ¿no? Se elimina el grupo amino de la cadena lateral y se forman puentes metilenos, eso como dato, ¿no? Pero a partir de este porfirivinógeno más moléculas de agua, más el grupo propilo, más el grupo acetato, se va a formar el anillo tetrapisólico, ¿no? Justamente este es el anillo, ¿no? Por eso le tiene esa denominación, ¿no? Pero antes de ello, ¿no?, tiene que producirse bueno, estos dos grupos tienen que unirse, ¿no? Y también con la pérdida de una molécula de dióxido de mm, carbono, ¿no?, se forma esa estructura, ¿no? Ahorita vemos lo que es la protoporfirina 3 que hemos visto en el citoplasma, ¿no? Y aquí, bueno, el grupo propilo, el grupo vinilo en algunos casos, ¿no?, y el grupo, la molécula de dióxido de carbono y algunas oxidaciones dan origen a la protoporfirina 3, ¿no? Como último paso, ¿no?, cuando se forma la protoporfirina 3, ¿no?, se va a dar origen a la formación del hemo, ¿no? Para ello se necesita en este caso, el, mm, el hierro, ¿no?, en su estado ferroso, ¿no?, para formar la estructura en el medio, ¿no? Si se dan cuenta, gracias a la enzima ferro quelatasa, ¿no? Este hierro es muy importante, por eso es que el hígado adquiere ese color, ¿no?, que les digo, un color guindo, por decirlo así, ¿no? Al igual que en este caso el tejido muscular, de igual manera el riñón, ¿no? Porque en sus estructuras, ¿no?, justamente existe hierro, ¿no? Por eso que se recomienda la ingesta de hígado y todo lo demás para, en este caso, en etapas de crecimiento, para garantizar un desarrollo adecuado y un crecimiento adecuado, ¿no? Entonces, el hierro es importante porque es parte también del pigmento hemo, como hemos podido ver aquí, ¿no? Estos son bueno, este es el anillo tetrapisólico que hemos mencionado, ¿no? Entonces ya tenemos formado el hemo como tercera etapa, ¿ya? Bueno, así como se sintetiza, también tiene que degradarse, ¿no? No es, en este caso, cuando se produce excesiva cantidad, digamos, por decirlo así, de este pigmento, puede suceder en el caso de una hemólisis, ¿no? Una destrucción, digamos, de la hemoglobina, ¿no?, como componente, ¿no? Entonces, debemos eliminar al pigmento. Entonces, ¿cómo vamos a realizar eso, ¿no? En tres órganos, ¿no?, como aquí nos menciona, ¿no? Primero, esto va a acontecer en las células del sistema retículo endotelial que ya hemos nombrado, ¿no? Hablamos de las células de Kupffer, hablamos de las células presentadoras de antígenos, ¿no? Hablamos de las células de Langerhans, ¿no? A ver, hablando del sistema retículo endotelial, a nivel del pulmón, ¿quién me puede decir qué célula actúa como célula fagocítica? Y a nivel del cerebro, que forma parte, ¿no?, del sistema retículo endotelial. ¿Alguien? Le vamos a poner participación en clase.
son 5 células que encontramos como parte del sistema reticular endotelial. Ya les he mencionado las células de Kupffer, les he mencionado las células de Langerhans en la piel, ¿no? En el cerebro nos falta, ¿no? Y también en lo que es el pulmón. Las células Doctor, de Clara, doctor. ¿Cómo? Las células de Clara en el pulmón. Células de Clara. Bueno, en realidad son uno de los dos neumocitos. Neumocitos tipo uno o neumocitos tipo 2. ¿Cuál de los dos? Las células de la clara no tanto. Tienen cierta función fagocitaria, ¿no? Eso se refiere, ¿no? Son células en este caso que eh, constituyen la primera línea de ataque, ¿no? De cuando encuentran algún agente extraño, ¿no? Y en el cerebro igual tenemos, ¿no? O sea, bueno, en realidad yo les he mencionado como parte de las células, ¿no? Hay los oligodendrocitos, los astrocitos, ¿no? Y hay una célula que actúa como fagocítica, ¿no? Que es muy, digamos, eh, Doctor, dime, en doctor, la célula, en el cerebro sería la célula microglías o las células de Ortega. las células de la microglia, pero ¿cuál específicamente? La microglia, eso, ¿no? Está bien, las células de la microglia. Después del este del pulmón, nada. Bueno, por eso vamos a En el avanzar. pulmón, doctor, ¿no serían los macrófagos alveolares? Pero que, bueno, no se llaman macrófagos alveolares, ¿no? Igual son parte de lo que es la, como les decía, los neumocitos, ¿no? Entonces, tipo uno o tipo 2, ¿no? Nosotros sabemos que uno es el que sintetiza el surfactante y el otro también tiene funciones fagocitarias, ¿no? En sí, en estas 5 células es donde va a acontecer la degradación del hemo. A esa conclusión queremos llegar, ¿ya? Y bueno, también se va a producir en lo que es el hígado, ¿no? El vaso, que es, miren, o sea, una de sus funciones importantes es justamente la degradación del hemo o a partir de la hemoglobina, ¿no? Y en la médula ósea, ¿no? Eh, si bien, por decirlo así, a la fecha, ¿no? No, el vaso, digamos, no es un órgano considerado ¿qué les digo?, de vital importancia en algunos casos, ¿no? Tiene esta función y esta función es muy importante, ¿no? El degradar la hemoglobina, como van a ver posteriormente, es importante porque cuando su concentración aumenta en sangre, suele llegar a producir alteraciones neurológicas y hasta puede llegar a producir la muerte, ¿ya? Entonces no es tanto así que no tiene funciones de importancia, ¿no? Como tal vez algunas personas indican, ¿ya? La globina, ¿no? Se degrada a aminoácidos, eso ya conocemos porque la globina es una proteína, ¿no? El hemo se convierte en pigmentos biliares denominados biliverdina y bilirrubina, ¿no? La bilirrubina se transporta al hígado unida a albúmina, ¿no? La albúmina nosotros sabemos que es una proteína, pero tiene una función a nivel de, en este caso, la circulación sanguínea, ¿no? Manteniendo lo que es la presión osmótica, ¿no? Al margen de ello, es una proteína también transportadora, ¿no? Porque ayuda, en este caso, a transportar, puede ser medicamentos, ¿no? En este caso, algunos compuestos activos de medicamentos, pero en este caso también ayuda a transportar la bilirrubina, ¿no? Como nos está mencionando en la diapositiva, ¿ya? Vamos a otra diapositiva. Bueno, una vez que se ha formado el hemo, ¿no? En su degradación, como primer paso, lo que va a pasar es la separación, ¿no? Del hierro en estado férrico, ¿ya? Este es como tiene, bueno, o sea, eh, les digo, 3 cargas positivas, entonces ácido férrico, ¿no? Entonces, eh, y aquí tenemos a la protoporfirina 3, ¿no? Entonces se va a dividir en estos dos componentes, ¿no?
El hierro férrico puede ser reciclado, ¿no? Para ser usado nuevamente, ¿no? Para la síntesis del heno, por decirlo así. O en su defecto puede ser almacenado gracias a la proteína ferritina, ¿ya? La protoporfirina 3, en cambio, se va a convertir en bilirrubina y esta a su vez se va a convertir en estercobilina, ¿no? Y urobilina, ¿no? La estercobilina es la que se va a eliminar a nivel de los intestinos, como vamos a ver, y la urobilina se va a eliminar en la orina, ¿no? Eso lo vamos a ver también posteriormente, pues para que un esquema más que todo general, ¿ya? Bueno, habíamos dicho que en este caso el pigmento hemo, ¿no? Eh, bueno, como pueden ver, ¿no? A partir de eh, con acción de la enzima hemooxigenasa, ¿no? Se va a producir como una especie de transferencia, ¿no? En este caso de una molécula de oxígeno, utilizando igual el NADPH, ¿no? Se va a formar un grupo hidroxilo a este nivel, ¿no? Dando estos cambios, digamos, que se van a producir a nivel del anillo terapidólico, ¿no? Van a producir la formación de la biliverdina, ¿no? Aquí, por ejemplo, igual se pierde lo que es el hierro en estado férrico, como hemos dicho, ¿no? Y finalmente tenemos la biliverdina, ¿no? Esta biliverdina, gracias a acción de la biliverdina reductasa, ¿no? Y un ATH, va a dar origen a la bilirrubina, ¿no? Pues ya hemos visto cómo se utiliza, ¿no? La biliverdina, entonces va a dar origen a la bilirrubina por acción también de un cofactor como es el NADPH, ¿no? En resumen, ¿no? Hemo se convierte en biliverdina por acción de la hemooxigenasa, ¿no? Y la biliverdina, por acción de la biliverdina reductasa, va a dar origen a la bilirrubina, ¿no? Eh, Utilizando lo que es el cofactor NADPH, ¿no? Para esta reacción. Esto va a acontecer en el sistema retículo endotelial. En la etapa intestinal, ¿no? Esta bilirrubina que ya ha sido formada, ¿no? Se va a convertir en mesobilirrubinógeno, ¿no? Y esto a su vez, por acción de las bacterias intestinales que tenemos, las bacterias comensales, ¿no? Van a dar origen al estercobilinógeno, ¿no? El estercobilinógeno es el pigmento que le da el color a las heces fecales, ¿no? Ese color pardo y todo lo demás es, en este caso, responsable de darle el color es el estercobilinógeno, ¿no? Bueno, esto ya acontece en lo que es la etapa de conjugación de la bilirrubina, ¿no? El diglucurónido de bilirrubina, ¿no? Por acción de la enzima glucuronidasa, ¿no? Va a dar origen a la bilirrubina y también al ácido glucurónico, ¿no? Son dos elementos, ¿sí? Esto acontece en la etapa intestinal, ¿no? Lo importante de esto es la formación del estercobilinógeno, que es en este caso el pigmento que entra el color en las heces, como hemos dicho, ¿no? Lo mismo, ¿no? La misma diapositiva. Bueno, en todo caso, hemos dicho que habían dos etapas, ¿no? Hemos dicho que había una etapa en el sistema retículo endotelial y una etapa en el intestino, ¿no? En el sistema retículo endotelial se forma la bilirrubina indirecta, ¿no? Porque todavía no está conjugada, ¿no? Eso vamos a ver también en otra imagen, ¿no? Decimos conjugado porque se va a adherir justamente el ácido glucurónico en el hígado, ¿no? Entonces eso va a dar origen a la bilirrubina directa, ¿ya? Entonces cuando hablamos de bilirrubina indirecta, hacemos referencia a que esta bilirrubina
ha sido sintetizada en el sistema retículo endotelial, ¿no? Y cuando hablamos de bilirrubina directa, decimos que esta bilirrubina ha sido sintetizada en el hígado, ¿no? Entonces, dos situaciones diferentes, ¿no? A partir de la formación de la bilirrubina, ¿no? Esta puede ser secretada, ¿no? Por la bilis, ¿no? Pasar a lo que es el intestino, como hemos visto, ¿no? Convertirse en esterco bilinógeno, ¿no? Como resultado de la acción de las enzimas, ¿no? Que tienen, o en este caso, de las bacterias, ¿no? Que tenemos a nivel intestinal, ¿no? De manera saprófita. Entonces, estas van a dar origen a la estercobilina que se va a eliminar, ¿no? A su vez, ¿no? El estercobilinógeno también puede, por la circulación, ¿no? Llegar a lo que es el riñón, ¿no? Y en el riñón se va a formar el urobilinógeno, y este urobilinógeno va a dar origen a la urobilina, ¿no? Y la urobilina es responsable de darle igual el color a la orina, ¿no? Eso es importante porque existen algunas patologías en las cuales, ¿no? Existe alteración en la coloración tanto de la orina como de las heces, ¿no? Por ejemplo, yo el día de ayer les he hablado, así, que les digo un bosquejo, ¿no? De lo que era la hepatitis, ¿no? Hepatitis viral de tipo A y tipo E, hemos dicho, ¿no? Entonces, en esta patología, ¿no? El niño en cuestión, ¿no? Empieza a eliminar orinas oscuras, ¿no? Entonces, como estamos indicando que la urobilina es el pigmento que le da el color a la orina, ¿no? Cuando se produce excesiva cantidad de bilirrubina, entonces adquiere un color oscuro, ¿no? Como en el caso de la hepatitis, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? Justamente a una lesión a nivel o una inflamación a nivel del hígado, ¿no? Que produce una alteración en la síntesis y degradación de la bilirrubina, como vamos a ver posteriormente, ¿ya? Pero como datos, ¿no? De igual manera, cuando existe, por ejemplo, alguna obstrucción a nivel, que les digo, del coledo, que puede ser, o a nivel del esfínter de Ori, como hemos dicho, ¿no? O a nivel del, en este caso, del conducto biliar, ¿no? No se secreta la bilirrubina, ¿no? Y esto a su vez hace que los alimentos que uno llegue a ingerir, ¿no? Pueden ser alimentos grasos y todo lo demás, se eliminen, ¿no? En las heces, pero estas heces se tornan de color blanquecino, ¿no? Ya no son el color amarillo pardo que en algunos casos es, ¿no? Entonces, eso se debe justamente a que existe una alteración igual a nivel de la síntesis o degradación de la bilirrubina, ¿no? Eso como dato, ¿no? Bueno, decíamos, ¿no? Hace un momento que la bilirrubina directa es también la bilirrubina conjugada, ¿no? Y nos sirve para valorar, en este caso, la síntesis o degradación de la bilirrubina, pero a nivel hepático, ¿ya? Si por alguna razón nosotros identificamos en un laboratorio una elevada concentración de bilirrubina directa, ¿no? Nos está indicando que hay alguna lesión de tipo hepática o a nivel de los conductos biliares, ya a eso se refiere este diagnóstico, ¿no? Pero si en el caso existe, en este caso, una elevada cantidad de bilirrubina indirecta, esto hace referencia a la bilirrubina que se forma en el sistema retículo endotelial, ¿no? Es decir, que puede haber algún problema de hemólisis, ¿no? O destrucción de glóbulos rojos en forma masiva, ¿no? Entonces, ese dato nos lo va a proporcionar la bilirrubina indirecta, ¿ya? Si ustedes son curiosos, ¿no? Por ejemplo, yo, ¿no? Veo una persona que les digo que tiene una coloración amarillenta, ¿no? No es porque sea, digamos, una persona que tiene el color de piel más pálido, ¿no? No es normal, ¿no? Entonces, para saber si existe alguna alteración a nivel de la sangre o a nivel del hígado, yo le solicito un examen de bilirrubina directa y bilirrubina indirecta, ¿no? Si encuentro una elevada concentración de bilirrubina directa, ¿no? Voy a pensar de que existe alguna lesión a nivel hepático, ¿no? Si encuentro
una bilirrubina indirecta en sus valores elevados, voy a pensar que existe alguna patología de la sangre, ¿no? Puede ser una anemia de tipo hemolítica, ¿no? O puede ser una destrucción masiva a nivel del vaso, ¿no? Entonces, eso nos permite analizar este tipo de lesiones que se puedan presentar, ¿no? Vamos. Bueno, y justamente hablando de la hiperbilirrubinemia, ¿no? O ictericia, ¿no? Yo recuerdo, ¿no? Que, bueno, cuando inicialmente en este caso, ¿no? Estaba desempeñando funciones laborales, ¿no? En un centro hospitalario, ¿no? Recuerdo que una vez vino una madre, ¿no? Con su niño y, bueno, o sea, vemos ahí que el niño, ¿no? Presentaba, ¿no? Una coloración pálida, ¿no? Amarillenta, ¿no? Entonces a la persona en este caso se le indica, ¿no? Que esa coloración no es normal, ¿no? Que puede ser, digamos, un cuadro de hiperbilirubinemia, ¿no? Pero la señora en cuestión se enoja, ¿no? Me dice, digamos, no, o sea, mi hijito tiene el color de piel de ese color, siempre eso es normal, digamos, ¿no? Y se le explica, no, no, es que resulta que la bilirrubina está en una concentración elevada. Normalmente, la concentración plasmática o en sangre de bilirrubina no debe superar 1 miligramo por decilitro, ¿ya? Pero cuando alcanza valores de 2 a 2,5 miligramos por decilitro, se van a manifestar esta pigmentación, ¿no? A nivel de la piel y a nivel de las mucosas, ¿no? Como es el caso de la conjuntiva, ¿ya? Entonces, no, pues la señora se pone obstinada, no, no, mijitas, no, así siempre es blancocito, siempre. Entonces, bueno, pero ya, para no entrar en discusiones, ¿no? Se le solicita en este caso un examen de bilirrubina en sangre, ¿no? Y donde se evidencia, ¿no? Que existe una elevada concentración, ¿no? 2 miligramos por decilitro, ¿no? Y justamente eso, ¿por qué? Porque el niño estaba cursando con un cuadro de hepatitis aguda, ¿no? Que no es muy frecuente. La hepatitis aguda de tipo viral, en este caso de tipo A o E, es muy frecuente en esas etapas, en niños de 8, 6 años y todo lo demás. ¿Por qué? Porque a veces suelen estos niños jugar en la tierra, ¿no? Y como se adquiere esta enfermedad por la manipulación o en contacto con las heces de una persona infectada, ¿no? Y eso, bueno, una persona que no se lava las manos, digamos, ingiere al jugar una fruta, qué sé yo, entonces puede, ¿no? Adquirir en este caso esta infección viral, ¿ya? Entonces no era, ¿no? Que era blanconcito ni nada por el estilo. A veces a las personas hay que orientarles, ¿no? Porque ellos piensan que eso es normal, ¿no? Y no es así, ¿no? Entonces justamente por eso ahí vemos la imagen, ¿no? De una persona que tiene hiperbilirubinemia, ¿no? O ictaricia, ¿no? Como un signo de una alteración a nivel de la síntesis o degradación del humanos funcional. Y justamente, ¿no? Existen algunas patologías, como les decía, ¿no? En las cuales se aprecia esta hiperbilirubinemia. Vamos a mencionar tres, ¿ya? Donde existe una, que les digo, una explicación, ¿no? Del por qué, digamos, existen algunos signos, algunos síntomas en las personas y cómo podemos darnos cuenta, ¿no? Últimamente, los médicos, ¿no? En forma general, ya no realizamos mucha clínica, ¿no? Ya no realizamos mucho análisis de los signos o síntomas que presenta una persona, ¿no? Directamente nos vamos ya sea a solicitar, ¿no? Algún laboratorio o en su defecto algún estudio, ¿no? De tipo imagenológico, ¿no? Y eso significa, digamos, un gasto para el paciente o para la persona, ¿no? Entonces, como vivimos en una sociedad donde no podemos, digamos, en este caso, a la persona hacerle gastar tanto, ¿no? Algunos sí lo hacen, ¿no? Pero nosotros podemos utilizar la clínica, ¿no? Podemos utilizar nuestros conocimientos para reducir, digamos, el costo a estas personas, ¿no? Tomando en cuenta la economía
de cada persona, ¿no? Pero en este caso, normalmente las personas siempre son de bajos recursos económicos, entonces nosotros debemos poner hincapié a la clínica y no tanto a la parte, en este caso, laboratorial o imagenológica, ¿no? Porque si yo ya les he indicado cuando el color de la piel se torna amarillento, ¿no? Y de las conjuntivas es que la bilirrubina está a 2 miligramos por decilitro, ¿no? Cuando su valor normal es por debajo de 1 miligramo por decilitro. Entonces, nosotros ya sabemos, ¿no? ¿Para qué vamos a solicitarle un laboratorio? A menos que sea para descubrir si es a nivel, o sea, es un cuadro de hemólisis o es un cuadro de obstrucción a nivel de las vías biliares o es una lesión a nivel del hígado. Tal vez para eso, ¿no? Podemos ayudarnos, ¿no? Con el laboratorio, pero nosotros ya tenemos el dato de que tiene una hiperbilirrubinemia, ¿no? Entonces vamos a hacer ese análisis, ¿ya? Les decía, ¿no? En el caso de un cuadro de hemólisis o destrucción de los glóbulos rojos, ¿no? Esto normalmente se da en el sistema retículo endotelial, es decir, en el vaso, ¿no? Donde están estas células, ¿no? Empiezan a eh, destruir el pigmento, por decirlo así, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a obtener? ¿No? Vamos a obtener una bilirrubina indirecta elevada en mayor concentración, eso hemos dicho, ¿no? Entonces, la elevada concentración de bilirrubina indirecta va a producir un incremento, también se va a traducir, mejor dicho, en un incremento del esterco bilinógeno, ¿no? Esto a su vez se va a traducir en un incremento en el urobilinógeno y también va a dar origen a un incremento de la urobilina. Entonces, en conclusión, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener orinas oscuras, ¿ya? Orinas, por decirlo así, como si parecieran la Coca-Cola, ¿no? Así de oscuras, ¿no? Muy, ¿qué les digo? Un color pardo oscuro, ¿no? A nivel de la orina. Entonces, si vemos ese tipo de signo, nosotros tenemos que pensar que la persona puede estar cursando con una ictericia de tipo hemolítica, ¿no? Destrucción de los glóbulos, ¿ya? Lo mismo pasa con el estercobilinógeno, por la elevada cantidad de bilirrubina indirecta, ¿no? Entonces, el estercobilinógeno va a incrementarse, ¿no? Al igual que la estercobilina, ¿no? Entonces, de igual manera, las heces van a ser muy, que les digo, van a adquirir una tonalidad, un pardo oscuro igual marcado, ¿no? Entonces, igual, eso nos da el dato de una ictericia hemolítica, ¿no? A predominio de la bilirrubina indirecta, ¿ya? Vamos a otra imagen. Ictericia por insuficiencia hepática, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Que como decíamos, ¿no? El hígado, producto de una infección o inflamación y todo lo demás, no funciona, ¿no? Está, digamos, por decirlo así, eh, limitado en sus funciones, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a obtener, en este caso, eh, una incrementada cantidad tanto de bilirrubina indirecta como de bilirrubina directa, ¿ya? Entonces, la orina igual se va a tornar de color oscuro, ¿sí? El urobilinógeno va a disminuir, la urobilina va a estar disminuida, pero como existe un incremento de ambas bilirrubinas, ¿no? Estos se van a traducir en esta orina de color oscuro, ¿ya? Igual va a estar reducido el estercobilinógeno y la estercobilina, es decir, unas heces de color más claro, ¿ya? Vamos a la otra diapositiva. Esto espero por falla hepática, ¿no? Ictericia por obstrucción biliar, ¿no? Imagínense que existe un cálculo, ¿no? A nivel del colédoco, como hemos mencionado, ¿no? La bilirrubina indirecta igual se va a formar, pero la que va a estar más elevada es la bilirrubina directa, ¿no? Entonces la coloración de la orina va a ser de color caoba, ¿no?
¿Por qué? Porque no se va a producir, en este caso, ni urobilinógeno ni urobilina, ¿no? La bilirrubina directa o en este caso la conjugada, nosotros sabemos que esta bilirrubina, como es difícil, ¿no? Su síntesis, se va a absorber a nivel del ilion, ¿no? En, en un circuito que nosotros conocemos eh, como un circuito de absorción, ¿no? Enterohepático, ¿no? Es decir, que se va a absorber a nivel del riñón y va a retornar al hígado, ¿no? Es decir, que no se deseche, ¿no? Entonces, en el caso de la obstrucción, como no va a pasar por los intestinos, ¿no? Las bacterias no van a poder formar la estercobilina, entonces por eso está también ausente, ¿no? Entonces, muy diferente, ¿no? Eso acontece cuando los valores de bilirrubina directa se encuentran elevados, ¿ya? ¿Alguna pregunta, dudas que tengan con relación a estos datos, ¿no? Tanto de la bilirrubina directa o indirecta, o en este caso la síntesis del EM, la degradación del EM? ¿Dudas, preguntas? Nada, ¿no? Entonces, el día de mañana vamos a, justamente como hemos acordado con la presidenta del curso, ¿no? Vamos a revisar, ¿no? De manera, bueno, tal vez se les va a enviar por PDF mejor, ¿no? Para que ustedes revisen sus notas, ¿no? Y asimismo, vean cómo está en este caso el asunto de las notas del primer parcial y posterior a ello ya se programe lo que son el segundo parcial, ¿no? Como fecha tentativa me indicó el día de ayer, el 11 de agosto, si todo está consensuado, lo consensuó, entonces me hacen conocer y, digamos, estamos en eso, ¿no? Al margen de ello, bueno, también comentarles simplemente algo más que todo personal, ¿no? Evidentemente nosotros hemos sido sometidos, ¿no? A un proceso de evaluación, ¿no? Antes de, en este caso, ser, en este caso, designados como docentes, ¿no? Sin embargo, este proceso, que les digo, por el cambio de autoridad y todo lo demás, es medio, está medio inestable, ¿no? En todo caso, ¿no? Veremos, ¿no? Cómo se da el panorama, ¿no? Porque eh, si bien, digamos, hemos llevado clases, ¿no? Hasta este segundo parcial, o sea, evidentemente las autoridades universitarias también tienen que cumplir, digamos, con las responsabilidades que tienen con el docente, ¿no? Por eso les decía yo el día de ayer, ¿no? Pienso que yo no he fallado, ¿no? En cuestiones de el avance de temas y todo lo demás, ¿no? Entonces, pero como les decía, es una situación muy particular, ¿no? Veremos cómo será el panorama, ¿no? Al momento, nosotros siempre hemos tratado de, digamos, como les decía, enseñarles, ¿no? Todo lo que es de importancia para ustedes, ¿no? Para que ustedes también sepan, ¿no? Analizar cada uno de los fenómenos que acontecen en el organismo, ¿no? Producto de las reacciones químicas, ¿no? Entonces, espero que hayan aprovechado, ¿no? Las clases que hemos tenido, ¿no? Entonces, y espero también, ¿no? Que en un futuro no tengan necesidad de volver a leer estos temas, ¿no? Porque con la explicación que hemos dado, pienso que queda claro, ¿no? De igual manera, espero que lean, ¿no? Como siempre les digo, espero que lean, bueno, el tema en cuestión, digamos, tanto en el libro de Harper o en otros libros, ¿no? Porque parte de nuestra formación también es el autoconocimiento, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se va a dar? Justamente cuando ustedes van a leer, ¿ya? Si no leen, bueno, están susceptibles, digamos, a considerar, ¿no? Que saben algo, pero en realidad no saben todavía nada, ¿no? Entonces tienen que leer para ello, ¿no? Es siempre mi mayor recomendación, ¿no? Aunque sea un periódico, ¿no? Pero la idea es que lean. Si ustedes leen,
incluso al momento de realizar una conversación, incluso al momento de exponer un tema y todo lo demás, van a poderlo hacer de manera abierta, ¿no? Sin necesidad de que estén tarareando y todo lo demás, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la lectura, ¿no? La lectura frecuente. Entonces, siempre va a ser esa mi recomendación, ¿no? Que lean, ¿ya? Si no tuviera ninguna duda, entonces vamos a concluir este tema, ¿no? Cualquier, bueno, algunos datos tal vez curiosos, igual se les va a enviar al grupo, como normalmente siempre se hace, ¿no? Y cualquier duda que tengan y todo más también, como les digo, pueden enviar un mensaje o al grupo o de manera personal para aclarar estas dudas, ¿ya? Que tengan un buen resto de la tarde. Entonces, hablamos el día de mañana acerca de sus calificaciones y, bueno, la otra semana vemos, ¿no? Cómo será el panorama con relación a la evaluación del segundo parcial, ¿ya? Está bien, hasta mañana, doctor. Hasta Hasta luego, mañana, hasta doctor. mañana, Hasta hasta mañana, mañana, doctor. hasta mañana. Hasta luego, doctor.